Hermanos, muy bien, espero que en este tercer video podamos ir avanzando con el tema de lo que son los eventos futuros, y como ustedes pueden ver ya que el título, hoy trataremos sobre la tribulación, que es un tema amplio, ya por decirlo, y además hay tanto que hablar que espero hacerlo en dos partes. Por lo menos tiempo tenemos para las otras semanas. Seguimos en la cuarentena, esperando, hermanos, y orando que realmente Dios nos ayude a salir de esto victoriosos como país y también esté ayudando al mundo entero, ¿no? Orando siempre por los necesitados del mundo y de nuestra iglesia también, hermanos. Bien, sobre el tema de la tribulación, recordemos un poquito el panorama general de que hemos venido viendo las semanas pasadas. Y estoy pensando que todo esto, hermanos, voy a imprimirlo para entregarles también dentro de del Word o del un PDF, para que lo tengan ahí también como archivo de su separata, ¿no? Muy bien, entramos al tema de lleno. ¿Qué es la tribulación? En resumen, hermanos, la tribulación es un futuro periodo de 7 años de duración, cuando Dios determinará con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. La iglesia no estará presente durante la tribulación. Esto ya lo hemos estudiado y hemos reforzado las semanas pasadas. Entonces la tribulación viene también como un juicio a Israel y al mundo entero, ¿no? Impío que está de espaldas viviendo a Dios y está indiferente a Dios en este momento. Ahora, otros términos que le dan a la tribulación, brevemente nada más para que tener en cuenta: algunos le llaman la ira de Dios, día de angustia, día aprieto, día de ira, el día del Señor o de Jehová, tiempo de angustia de Jacob, retribución, día de nublado, la ira del Cordero, dolores de parto, ¿no? Son términos sinónimos que se usan para el tema de tribulación. Bien, una mirada nuevamente aquí al PowerPoint. La tribulación, hermanos, hemos visto que comienza con un anuncio de los 4 jinetes, los 4 caballos, que son anuncios ya de la tribulación en sí, que Dios va a revelar mensajes a través de acontecimientos en la tierra. Pero empieza también ya después del 4.º caballo, empieza a abrirse los sellos, ¿no? Que son los 7 primeros juicios que Dios va a traer durante los 7 años de tribulación. Y cuando habíamos dicho que cuando se abre el último sello, cuando se destapa el último sello, vienen otros juicios más, que vienen a ser los juicios de las trompetas. Ahora, aquí tienen los pasajes bíblicos, no voy a entrar punto a punto en ello. Apocalipsis 6 al 8 habla de los juicios de los sellos. Apocalipsis 8 y 9 habla, hasta el capítulo 11, habla de los juicios de las trompetas. E igualmente, todas las trompetas van a traer un juicio, cada una de ellas al mundo entero. Pero la última trompeta va a traer 7 juicios más. Y eso se llama el juicio de las copas. Esto se encuentra en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Ahora, el tiempo más duro de la tribulación sabemos que van a ser los segundos 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio tenemos 14 juicios que no son tan devastadores o tan desoladores. Ya los 7 juicios últimos de las copas se conoce como el tiempo de la tribulación desoladora. Y esto va a ser lo más terrible universalmente. Todos van a estar sufriendo de la misma manera en todo el mundo. Ahora, cuando esto sucede, al final de los 7 años y de los 21 juicios en total, Jesucristo desciende a una batalla que se conoce como la batalla de Armagedón, por el valle de Megiddo, que se va a dar en Jerusalén. Y es allí cuando Jesucristo desciende para terminar con el poder de Satanás, del diablo, del anticristo, de la bestia y de los falsos profetas, ¿no? Y estos justamente van a ser condenados juntamente con el diablo acá al lago de fuego, al infierno, ¿no? Eso se dará al final de los 7 años de tribulación. Pero entrando un poquito más en detalles, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? Esto es algo que muchos a veces están especulando, muchos asustan, muchos empiezan a generar demasiado miedo, y por eso he creído conveniente tratarlo
como un punto importante. ¿Cuáles son las señales del fin de los tiempos? A ver, ¿qué va a ser? ¿Será esta pandemia, como algunos ya me han estado llamando, tanto de la sierra como de la selva, algunos hermanos preocupados? ¿Ya estamos en el fin de los tiempos? ¿Esta pandemia es la señal del fin de los tiempos? ¿Qué podemos decir? Bueno, Mateo, si miramos Mateo 24, versículos del 5 al 8, nos dice que habrá, cerca del final de los tiempos, habrá un incremento en falsos mesías y engañarán a muchos. También 1 Timoteo 4.1 nos habla que debemos juzgar a aquellos que están enseñando hoy en día, porque hay mucha falsa enseñanza, y que nosotros debemos discernir los espíritus de aquellos que están enseñando. Es decir, hermanos, prácticamente Pablo está aconsejando a Timoteo desde la iglesia primitiva a tener cuidado, a no dejarnos engañar de muchos falsos que aparecerán. Hay que discernir los espíritus. No todos los que dicen Señor son del Señor. Por otro lado, también habrá un incremento cerca del fin sobre guerras y rumores de guerras. Y dice ahí en los versículos 5 y 6, esto es necesario, pero aún no será el fin. Entonces, miren hermanos, está muy textualmente en Mateo 24, que aparecerán falsos mesías. Falsos mesías ha habido realmente desde la iglesia primitiva. Guerras y rumores de guerras desde la iglesia primitiva. Y por eso dice acá, esto es necesario, pero aún no será el fin. Luego también habrá un incremento en pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, acá falta la coma, ¿no? Pestes, son las pandemias, hermanos, ¿no? Las pandemias que están apareciendo, o también las epidemias regionales o nacionales que aparecen en ciertos países durante toda la historia, ¿no? Que han venido dándose. Hambres y terremotos son cosas que también se han dado, se vienen dando, pero dice, hermanos, al final del versículo 8, y todo esto será principios de dolores. Principios de dolores. Hay alguien de ustedes que me ha preguntado, Willy, ¿estos son principios de dolores? ¿Ya estamos cerca del fin? La verdad, todas estas sí son señales, como la Biblia lo dice, son señales de principios de dolores, pero ojo, todavía no será el fin. Ahora, una pregunta más. ¿Cuál es la señal más prominente del fin de los tiempos? Porque si alguien quiere decir que esta pandemia ya es el final de los tiempos, o una guerra mundial es el fin de los tiempos, hay que tener cuidado. Pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda Guerra Mundial y aún no ha sido el fin de los tiempos. Han habido pandemias que han matado a millones de personas y tampoco ha sido el final. Entonces, por ello la pregunta, ¿cuál es la señal más prominente, más principal a tener cuidado, ¿no? Con respecto al fin de los tiempos? Y es esto, hermanos, vayamos leyendo de a pocos. Tiene que ver, la señal más importante y más prominente, hermanos, tiene que ver con la nación de Israel. Recuerden esto, más allá de una pandemia, para mí es concentrarnos en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque en Israel va a haber la llegada del anticristo. Entonces, mirar a Israel y mirar la llegada del anticristo sería la señal más prominente para decir que ya estamos en el final de los tiempos. Ahora, el anticristo será la cabeza, una persona, cabeza que tiene el poder de una confederación de 10 naciones que gobernará el mundo durante la tribulación. Es decir, el anticristo va a ser un ser, una persona que va a tener el poder ya sea político o puede ser económico o quizás religioso, no lo sabemos. ¿De qué país? No lo sabemos. Algunos creen que saldrá del Medio Oriente, pero eso solamente lo sabe el Señor en detalle. Lo que debemos saber es que la aparición del anticristo va a ser una señal convincente de que estaríamos en el fin de los tiempos. Ahora, ¿por qué digo esto? En Daniel 10:14 dice, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Cuando Daniel habla desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12 sobre profecías de eventos futuros, está hablando también del tiempo de la tribulación. Y se concentra Daniel en su profecía en el pueblo de Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Miren ustedes lo que dice acá. Lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, es decir, a Israel. Y en el capítulo 9, versículo 24 dice, sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La santa ciudad, ya lo conocemos, es Jerusalén. Y allí específicamente donde está el templo, hoy en día es la mezquita de Omar, de los pueblos musulmanes, pero debajo de esa mezquita estaba construido el templo de Herodes, que antes fue el templo de Salomón. Y esa era la santa ciudad, y es la santa ciudad hasta ahora, y acá Daniel nos está diciendo, vendrá sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Entonces,
el epicentro en donde realmente se va a suceder todo, las señales más grandes del fin de los tiempos, viene a ser Jerusalén, Israel misma. Y el personaje para mí clave va a ser el anticristo. Ahora, dice el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Que el anticristo se va a levantar como un ser pues con mucho poder en el mundo, con un poder mundial, un poder quizá político, repito, o económico, o religioso, y va a llegar a tener su poder tanta fuerza que va a engañar a Israel de alguna manera y va a lograr hacer un pacto con Israel. Y ese pacto va a ser el inicio de la tribulación misma. ¿Por qué? Vamos a ver más abajo. Sin embargo, debemos tener cautela al tratar de interpretar los eventos singulares como una clara indicación de la pronta llegada del fin. ¿Qué significa esto? Que si yo interpreto un evento singular, como la pandemia, o un personaje de un presidente mundial y digo, tal presidente, él es el anticristo, hay que tener mucho cuidado. Que tal personaje religioso es el anticristo, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que ser cautelosos porque podemos estar engañándonos y engañando también a la gente, creando falsas especulaciones, ¿no? Ahora, Dios nos ha dado suficiente información para estar preparados. Para estar preparados en la Biblia tenemos suficiente información, pero no la suficiente para interpretar con nombre propio a algunos acontecimientos o personajes. Ya yo he escuchado mucho de ello, que al día de hoy ha cambiado y realmente quedan como falsos, ¿no? Y la gente no dice que es el predicador el falso, sino al final es Dios o la Biblia, pueden decir. Hay que tener cuidado. Ahora, aquí en la tribulación vamos a tener en cuenta lo siguiente entonces. Como una señal clave, repito, va a ser primero, el anticristo hace un pacto con Israel por 7 años. Y esto es importante considerar. A los 3 años y medio de haber hecho el pacto, ¿qué hace el anticristo? Profana el templo con la adoración de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que realmente el anticristo se va a revelar como tal, como anticristo, a los 3 años y medio de haber engañado al pueblo de Israel. Pero para ese entonces, en esos 3 años y medio, se habrá tenido que reconstruir nuevamente el templo, que hoy es imposible. Pero se llegará el momento, bíblicamente la palabra no se equivoca, llegará el momento en que se reconstruya, y es allí cuando empezarán a adorar nuevamente los judíos a Dios, pero el anticristo va a querer que lo adoren a él, y va a profanar el templo, y va a hacer que lo adoren específicamente a él. Y después de esos 3 años y medio, ¿qué viene? El anticristo dirige una guerra internacional contra Israel y a la vez contra Dios. Porque el anticristo sabe que exterminar a Israel es exterminar todos los planes de Dios. Pero cuando está en ese afán y cuando está ya en esa intención, lo que sucede es que, repito, Jesucristo viene por segunda vez con su iglesia a morar 1000 años en la tierra, y es allí que realmente va a librar una batalla conocida como la batalla de Armagedón. Pero ojo, no es una batalla donde pelea Jesucristo con Satanás o con el anticristo. Es una batalla en la cual Cristo hace su presencia y los enemigos realmente no van a tener absolutamente poder. Van a ser derrotados con esa sola presencia de Dios. Ahora, una pregunta que quedó en el aire hace un momento, ¿no? Esta pandemia, el COVID-19, siendo más contextuales, de acuerdo a la coyuntura, ¿es señal del juicio de Dios o son inicios de la tribulación? Anoche me llamaron justamente para esto. Hermano, la pandemia es un juicio de Dios, es inicio de la tribulación. A ver, ¿qué podemos decir? Siempre con mucho cuidado, hermanos, porque la verdad no quiero decir que lo sé todo, hay interpretaciones e interpretaciones, pero trato de tener una interpretación histórica, gramatical, donde realmente podamos estudiar la Biblia contexto y contexto. Ahora, esta pandemia del COVID-19, repito, ¿es señal del juicio de Dios? Cuando hablamos de tribulación, recordemos esto, hermanos, cuando hablamos de tribulación hay que diferenciar 2 tipos de tribulación. ¿Okay? La primera, la tribulación que sufre la iglesia por ser cristianos y como consecuencia de la caída del hombre. Es decir, hay una tribulación desde el comienzo que la iglesia nació en esta tierra. Y esa tribulación no es la tribulación apocalíptica, es la tribulación como consecuencia de seguir a Cristo, de tener fe en el Señor. Y la segunda tribulación es la tribulación futura o apocalíptica de la que habló el profeta Daniel.
hay dos tipos de tribulación. Algunos confunden esta tribulación del sufrimiento por ser cristiano con la tribulación apocalíptica. Y por eso tienen mucho temor. Hermanos, todavía no ha llegado la tribulación futura. Esta tribulación lo vivimos permanentemente. Pero para entenderlo mejor, la tribulación a la iglesia ha sucedido en el pasado y sucede en el presente. Vamos a leer. ¿Por qué digo esto? Textos bíblicos. Aquí. Juan 14, 27, Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, nos dejan mucho texto, hermanos, para hacernos ver del sufrimiento del cristiano por su fe en esta vida, en este mundo en el que estamos, hermanos. Por ejemplo, el 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Esto, la aflicción o el sufrimiento. En el mundo vamos a tener tribulación y como dice Pedro, no debemos sorprendernos del fuego de la prueba. Porque eso es algo que vamos a vivir, hermanos, porque nadamos contra la corriente y vamos realmente nosotros contra este mundo que está de espaldas a Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo también lo experimentó y nos advirtió. En 2 Corintios 4, 17 y 18 nos alienta y nos dice, ¿no? Por tanto, no desmayamos, no desmayamos. La aflicción, hermanos, no nos debe desmayar. Y él dice, porque esta leve tribulación momentánea, el apóstol Pablo sufrió 12 años de persecución, 12 años difíciles en la misión con Cristo. Y él dice, esta leve tribulación, la verdad, hermanos, comparándolo con la eternidad en el cielo, esto es muy leve, muy leve. Por lo tanto, la tribulación o aflicción es una realidad continua en las vidas de los cristianos. Mientras dure la era de la iglesia, experimentaremos pruebas y tribulaciones por causa del pecado y de los enemigos de Cristo. Y la otra tribulación es la siguiente. La tribulación según Daniel 9, 24, 27. Es el juicio directo de la ira de Dios. O sea, la tribulación del Apocalipsis es el juicio directo de la ira de Dios contra Israel y contra todos los impíos de este mundo que han negado realmente tener una fe por Cristo, que han ido contra Cristo, que han blasfemado contra Cristo y que hoy no quieren reconocer a Cristo, ¿no? Hay muchos continentes, países ahora que realmente odian a los cristianos y otros consideran ignorantes y otros no quieren saber nada de la palabra de Dios. Ahora, no puede en esta tribulación, hermanos, apocalíptica, no puede haber sucedido. ¿Por qué? Mejor voy a leer. No puede haberse dado la tribulación en el pasado con la iglesia apostólica, o sea, la tribulación apocalíptica. ¿Por qué? Dado que parte de su fin de la tribulación es la salvación de Israel. Y eso es algo que en la actualidad no sucede. Si alguien dice que ya pasó la tribulación o ya estamos pasando, hay que esperar 7 años. Y al final de los 7 años, Israel es realmente victorioso e Israel es salvado. Y si no sucede, entonces ha estado mala interpretación de la tribulación. Si alguien piensa que ya estamos caminando en ella o viviendo en ella. Ahora, la tribulación en realidad comienza con la firma de un pacto entre el líder de los Estados Federados y el pueblo judío. Mejor dicho, entre el anticristo e Israel. Así para mí va a comenzar, hermanos, realmente la tribulación. Ahora, una pregunta. ¿Una pandemia podría ser un caldo de cultivo para la llegada de un personaje con poder mundial? Teniendo en cuenta el mundo globalizado en el que vivimos. Este es un pensamiento que estos días, hermanos, estoy meditando mucho en la cabeza. La verdad que una pandemia como la que estamos viviendo ahora, para mí, lo digo humildemente, pueden, a ver si me da la razón, o de repente qué piensan ustedes también, pero para mí una pandemia podría sí ser un caldo de cultivo, es decir, puede armar realmente la estructura y la base para que se levante un hombre con poder mundial. Supongamos, ¿no?, que hay un país por ahí que ya encontró la vacuna. Por tener la vacuna va a tener el poder, al tener el poder va a tener carisma. Al ayudar a los demás, los países se van a rendir a sus pies. Y por ahí puede venir un hombre con mucho carisma y tener un poder mundial. Ese caldo de cultivo puede ir mejorando en un mundo globalizado, en el cual, hermanos, todo es más fácil, más cerca, ¿no? Y todo se conoce más rápido, y todo fluye más rápido. En este mundo globalizado, hermanos, realmente lo que se haga, como ya hemos visto en la China, sucede acá en un mes. Entonces es muy corto el mundo. En ese sentido, la verdad, yo creo que pandemias o otros cataclismos o otros problemas económicos mundiales que puedan haber, hermanos,
pueden ser buenos caldos de cultivos, o pueden ser las bases para que pueda levantarse el anticristo. Entonces, con esto, hermanos, no quiero decir que la pandemia no es que no significa nada, ni también quiero decir que la pandemia significa todo. Lo que quiero decir, hay que estar cautelosos y prudentes, observando y evaluando y contrastando con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner nuestra fe en el Señor para poder conocer bien la voluntad de Dios en situaciones como las que estamos viviendo. Ahora, una última tema, porque nos va a quedar corto, ya estoy viendo el tiempo. La próxima semana, o el próximo, mejor dicho, estudio, el 4, estaremos hablando ya de lleno de los personajes y acontecimientos de la tribulación. Vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar de la marca de la bestia, de los 144.000 y también de algunos detalles de los cataclismos. Pero quisiera terminar en este vídeo con la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesaria la tribulación? 3 cosas. Para tener un avivamiento de escala mundial. Sí, Apocalipsis 7 habla de esto. Que va a haber un avivamiento a nivel del mundo donde se va a evangelizar al mundo. ¿Y quiénes van a ser los evangelistas durante la tribulación si los cristianos ya no vamos a estar acá? Justamente los 144.000 judíos. Que ellos no se casarán, dice la Biblia, y se dedicarán a predicar el evangelio en el mundo entero. Eso nos lleva a pensar de que la evangelización mundial posiblemente completamente se va a dar en tiempo de la tribulación. Segundo, ¿por qué es necesaria la tribulación? Para dar fin a la maldad y a los malvados, es decir, un castigo sobre el mundo entero por sus pecados contra Dios. Isaías menciona esto y Mateo 24 también, que viene realmente el juicio y la tribulación realmente para pagar el precio realmente de la maldad del mundo, y también será el juicio de Cristo para castigar a aquellos que lo han negado. Y tercero, para hacer un juicio a Israel. Es interesante. Uno de los propósitos principales por qué viene la tribulación es para juicio a Israel. Para quebrantarlo, porque en este momento los judíos no aceptan a Cristo como su Mesías. Y un día llegará esta tribulación para quebrantarlos y así prepararlos para su conversión y reconocimiento de Jesús como el Mesías. Lo que da como resultado, hermanos, la segunda venida de Cristo. Entonces, hasta aquí, hermanos, yo espero que hayamos quedado un poquito más claros con respecto a cuáles son las señales del fin. Más que los acontecimientos, va a ser un personaje con respecto a la relación que tenga con Israel. Miremos qué pasa en Israel y esa es una señal más directa. Segundo, si esta pandemia realmente es un juicio del Señor, puede ser un juicio del Señor, como una tribulación, como siempre lo ha habido, para acercarnos más a Él. Yo espero que los que estamos siendo útiles en el Señor, hermanos, tengamos oportunidad después de toda esta situación que pasa, este contexto, para poder predicar el Evangelio con puertas más abiertas o con corazones más dispuestos. Y espero a aquellos que están, hermanos, dudando, aquellos que han estado andando realmente en una vida a medias, tibia, examinen, reflexionen en su corazón y vengan a entregar su vida al Señor. Y también de alguna manera, como ya vengo repitiendo, hermanos, va a ser una tremenda oportunidad para predicar el Evangelio a través de la misericordia, a través del servicio. Preparémonos para ello, y cuando digo preparémonos, no digo solamente separar el tiempo, sino alistar el bolsillo, porque va a haber mucha necesidad y ahí vamos a ver los cristianos de qué estamos hechos. Muchas gracias, hermanos, vamos a orar y hasta el próximo video. Bendito Jesús, quiero darte gracias porque nos has librado, Señor, de una tribulación futura y apocalíptica. Pero también a la vez te pido, mi Dios, porque sé que estamos viviendo un tiempo de tribulación, la cual en otros años también se ha dado con mucha fuerza, Señor, en muchas pandemias, en muchas guerras, y cristianos han salido victoriosos, Señor, y se han mantenido firmes en su fe. Y oro que nos mantengas a la iglesia unida, confiada en ti, y también, Señor, seguimos orando porque tú ayudes a aquellas personas que están en primera línea, médicos, enfermeras, técnicos, los de limpieza, Señor, en los hospitales, y también oro por los militares, la policía, y por la gente que está trabajando en el comercio, por la gente de transporte que nos alimenta, y también por los que hacen limpieza en las calles, Señor. Oro, Padre, que los guardes y los cuides, ellos tienen familias, y los protejas, Señor, de todo este contagio. Guárdanos en la iglesia, a los que tienen necesidad, ayúdanos a llegar, Padre, para contribuir y ayudarnos unos a otros en este momento. Cuídanos, Señor, y confiamos en ti que tienes el control. En tu santo nombre, bendito Cristo. Amén. Gracias, hermanos.